Imagina esto. Es 4 de julio. Todo el país celebrando independencia. Fuegos artificiales, discursos patrióticos, y mientras Estados Unidos festeja su cumpleaños, uno de sus padres fundadores está muriendo en silencio. No es una película, pasó en la vida real y lo más loco, no fue el único. Hoy vamos a hablar de un dato que parece coincidencia, pero huele a destino. O a conspiración. 3 presidentes de Estados Unidos murieron el día de la independencia. En este primer capítulo nos vamos con Thomas Jefferson, el autor principal de la Declaración de Independencia y tercer presidente del país. Su muerte no solo fue simbólica, fue inquietante. Thomas Jefferson llevaba años con problemas de salud, ya estaba viejo, cansado y prácticamente en ruina económica. Vivía retirado en Monticello, su casa en Virginia, rodeado de recuerdos de una nación que él ayudó a crear. Llegamos al 4 de julio de 1826. No era cualquier fecha. Se cumplían 50 años exactos desde que se firmó la Declaración de Independencia medio siglo. Un número redondo, casi poético. Jefferson estaba muy mal. Fiebre, dolor, dificultad para respirar. Sabía que se estaba apagando. Según testigos, preguntaba constantemente qué día era. Cuando le decían que ya era 4 de julio, parecía tranquilo, como si estuviera esperando ese momento. Murió ese mismo día. En la mañana, oficialmente, la causa fue un colapso físico provocado por infecciones y desgaste extremo. Nada violento, nada extraño. En los papeles. Pero aquí viene lo fuerte. A sus últimas palabras habrían sido, ¿es it the fourth? O sea, ¿ya es 4? Como si su último deseo fuera aguantar hasta esa fecha exacta. Y aquí va la pregunta incómoda. ¿Coincidencia? ¿O voluntad? ¿Por qué piensa esto? Jefferson era obsesivo con los símbolos, con la historia, con el legado. ¿De verdad crees que no sabía lo que significaba morir justo el día que él mismo ayudó a crear? Algunos historiadores dicen que es puro romanticismo histórico. Otros creen que Jefferson, consciente o inconscientemente, se dejó ir. No luchó más en como si dijera mi trabajo terminó. Y otros van más lejos. Su muerte fue vista casi como un acto sagrado. La prensa de la época lo pintó como un héroe que cerró el ciclo perfecto, nacer políticamente con la nación y morir en su aniversario. Pero hay teorías más oscuras. Algunos creen que el estrés financiero, las deudas y la presión social aceleraron su final. Otros incluso sugieren que pudo haber recibido tratamientos médicos equivocados, comunes en la época, que terminaron de matarlo justo cuando su cuerpo ya no aguantaba. No hay pruebas de asesinato, pero el simbolismo es tan exacto que mucha gente se niega a creer que sea casualidad. Y ojo a esto, porque lo que pasó ese mismo día con otro presidente hace que todo se vuelva aún más perturbador. Jefferson murió sin saber, o tal vez sí, que, a kilómetros de distancia, otro padre fundador estaba viviendo sus últimas horas, y que la historia estaba a punto de repetirse de una forma casi imposible. 2 enemigos políticos duces presidentis, un mismo día 50 años exactos después de la independencia. ¿De verdad fue solo una coincidencia? 2 presidentes, el mismo día, la misma fecha sagrada. Y lo más inquietante, uno muere creyendo que el otro todavía sigue vivo, cuando en realidad ya se había ido horas antes. Esto ya no suena a coincidencia, suena a algo que la historia todavía no sabe cómo explicar. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos y uno de los padres fundadores más importantes. También fue rival político directo de Thomas Jefferson. Pasaron de amigos a enemigos, y luego a amigos otra vez. Lo que nadie imaginó es que terminarían unidos por la muerte, exactamente el mismo día. Llegamos otra vez al 4 de julio de 1826. Adams tenía 90 años, estaba muy débil, casi ciego, y apenas podía hablar. Llevaba días postrado en su cama en Massachusetts. Sabía que el aniversario número 50 de la independencia estaba cerca. Para él, esa fecha lo era todo. Era el logro más grande de su vida. Durante la madrugada, su estado empeoró. Respiraba con dificultad. Los médicos de la época poco podían hacer. No había tratamientos reales. Solo esperar. Ya entrada la tarde, John Adams exhaló su último suspiro. Oficialmente, murió por causas naturales, desgaste total del cuerpo. Hasta ahí, todo normal. Si no fuera por lo que dijo antes de morir, sus últimas palabras fueron en Thomas Jefferson, aún vive. El problema es que Jefferson había muerto horas antes. Piensa en esto un segundo. 2 hombres que construyeron un país, 2 rivales históricos, 2 ex-presidents, y ambos mueren el mismo día exacto, en el aniversario 50 de la nación, que ayudaron a crear. ¿Qué tan probable es eso? Algunos dicen que Adams no lo sabía, que estaba delirando. Otros creen que, en el fondo, su mente se quedó atrapada en el pasado, cuando Jefferson aún era parte de su vida. Pero hay quien piensa algo más fuerte. La muerte doble sacudió al país. La gente hablaba de destino, de señales divinas, de un mensaje para la nación. Periódicos y sermones lo presentaron como un acto casi bíblico. Las teorías conspirativas no tardaron. Hay quienes creen que ambos aguantaron con pura fuerza de voluntad hasta el 4 de julio, como si no quisieran morir en ningún otro día. Otros piensan que el estrés emocional de ese aniversario fue demasiado para 2 cuerpos ya al límite. Recordar discursos, batallas políticas, traiciones y reconciliaciones pudo acelerar el final. Y luego está la teoría más inquietante. ¿Y si la historia necesitaba que ambos murieran juntos para cerrar un ciclo? Adams murió creyendo que Jefferson seguía vivo. Jefferson murió esperando que fuera 4 de julio. Uno se fue aferrado al pasado, el otro, al símbolo. Pero lo más perturbador es que esto no fue el final. Porque 5 años después, otro presidente moriría exactamente el mismo día, y ahí es donde la coincidencia se rompe por completo. Cuando la gente ya pensaba que lo de Jefferson y Adams había sido una locura irrepetible, la historia decidió repetir el truco. Otra vez, mismo día, misma fecha.
Otro presidente más. Y ahí fue cuando muchos dejaron de hablar de coincidencias y empezaron a hablar de maldición. James Monroe fue el quinto presidente de Estados Unidos y el último de los llamados padres fundadores. Su mandato marcó el cierre de una era y, curiosamente, su muerte también lo hizo. 5 años después de Jefferson y Adams, el 4 de julio, volvió a teñirse de luto. Llegamos al 4 de julio de 1831. Monroe tenía 73 años y llevaba tiempo muy enfermo. Sufría dolores constantes y problemas internos que hoy se asocian con fallos cardíacos y renales. Ya no vivía en la Casa Blanca ni en Virginia. Estaba en Nueva York, bajo el cuidado de su hija. Sabía perfectamente qué día era. Otra vez, el aniversario de la independencia. Durante la mañana, su salud se desplomó a diferencia de Jefferson y Adams. Monroe no dejó frases épicas, ni palabras misteriosas. Simplemente se fue, el mismo día. Murió de causas naturales oficialmente, pero para ese momento, la gente ya no lo veía como algo normal. Piensa en la secuencia: 3 presidentes, 3 padres fundadores, 3 muertes. El 4 de julio estadísticamente, esto ya es absurdo. Los periódicos empezaron a mencionarlo como el día maldito de los presidentes. Algunos ciudadanos decían que la independencia estaba cobrando a quienes la crearon. Otros decían que morir ese día era un honor, un cierre perfecto. Como si la nación llamara de vuelta a sus arquitectos. Con Monroe, las teorías explotaron. Hay quienes creen que el estrés político de haber creado un país fue una carga que solo se manifestó al final de sus vidas, y que el cuerpo, de alguna forma, eligió el mismo día para rendirse. Otras teorías hablan de su gestión. Después de lo ocurrido con Jefferson y Adams, morir el 4 de julio quedó grabado en la mente colectiva. ¿Pudo Monroe, consciente o no, dejarse llevar por ese simbolismo? Y luego está la teoría más oscura. ¿Y si el 4 de julio no es solo una fecha, sino un punto de cierre? Con la muerte de Monroe, se cerró definitivamente la era de los padres fundadores. Disputes D.L. Ningún presidente volvió a morir ese día. 3 hombres que dieron forma a una nación. 3 muertes en la misma fecha. Como si la historia hubiera puesto un punto final perfecto. Demasiado perfecto. Porque cuando un patrón se repite 3 veces, deja de ser casualidad y se convierte en pregunta. Si te gustan estas historias que te hacen cuestionar el destino, el poder de los símbolos y los secretos del pasado, suscríbete ahora a El Porqué del Mundo. Aquí no solo contamos lo que pasó, te contamos por qué importa.